11 principios estoicos para enfrentar la pérdida y el dolor. En algún punto de la vida, todos enfrentamos pérdidas. La muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la caída de un proyecto en el que habíamos depositado nuestra alma, la pérdida de salud, de estatus, de rumbo. El dolor es una constante en la existencia humana, un visitante inevitable que no pide permiso para entrar, que se instala en el corazón sin previo aviso y que nos recuerda que nada en este mundo está garantizado. Y sin embargo, lo que nos diferencia no es la ausencia de dolor, sino la forma en que lo enfrentamos. El sufrimiento puede convertirse en un muro que nos encierra o en un camino que nos conduce hacia una visión más clara de lo que somos. El estoicismo, aquella filosofía que floreció en la antigua Grecia y Roma, nos ofrece un mapa para transitar esos territorios oscuros. Marco Aurelio, el emperador que escribió su diario íntimo en medio de guerras y enfermedades, nos recuerda que todo lo que nos hiere es, al mismo tiempo, una oportunidad de crecer. Epicteto, esclavo liberado que nunca dejó de enseñar que la verdadera libertad está en la mente, nos advierte que no sufrimos por los hechos, sino por lo que pensamos acerca de ellos. Séneca, el consejero y escritor romano, nos insta a aceptar con serenidad aquello que no depende de nosotros, pues rebelarse contra la naturaleza es condenarse a una lucha perdida. Pero, ¿qué ocurre cuando la pérdida toca lo más profundo de nuestra alma? ¿Qué sucede cuando el dolor no es una simple incomodidad pasajera, sino un golpe que nos quiebra por dentro? Aquí es donde el estoicismo despliega su fuerza. No como una filosofía fría, insensible o distante, como muchos la caricaturizan, sino como una guía práctica, humana, radicalmente realista y profundamente compasiva. Los estoicos no negaban el dolor, lo aceptaban, no fingían que la muerte no duele, pero aprendían a mirarla a los ojos sin desmoronarse. No prometían una vida sin lágrimas, pero sí un corazón capaz de llorar sin perder su dignidad. El canal Horizonte Estoico nace en ese mismo espíritu. Un horizonte no es un final, sino una línea que se expande frente a nosotros, un recordatorio de que siempre hay más allá, incluso en medio de la oscuridad. Este viaje que iniciamos juntos es un recordatorio de que la vida no se trata de huir de las tormentas, sino de aprender a caminar bajo ellas con firmeza. Y para ello, vamos a explorar 11 principios estoicos que nos enseñan a enfrentar la pérdida y el dolor. Antes de adentrarnos en cada principio, es necesario entender algo esencial. El dolor no puede ser eliminado de la vida, pero sí puede ser transformado. Los estoicos no proponían suprimir las emociones, sino educarlas. No buscaban apagar el corazón, sino templarlo como el acero. La diferencia entre quien se rompe ante la adversidad y quien emerge más fuerte está en la preparación, en la claridad con la que observa la naturaleza de las cosas. Imagina por un momento que pierdes aquello que más amas. Puede ser una persona, un lugar, un proyecto, un sueño. El primer impulso es la negación. No puede estar pasando. Luego, la rabia. No es justo. Después, la tristeza. No sé cómo seguir adelante. El estoicismo no niega estos pasos, los reconoce como parte de la condición humana, pero en lugar de quedarnos atrapados en ellos, nos invita a avanzar hacia la aceptación activa. Esto ha sucedido, y aunque no depende de mí evitarlo, sí depende de mí decidir cómo responderé. Ese es el núcleo de la sabiduría estoica. La introducción que hoy compartimos tiene una meta: preparar el terreno. Que cada palabra sea un recordatorio de que, aunque el dolor nos visite, no tiene por qué gobernar nuestra vida. Que cada reflexión nos lleve a ver que la pérdida no destruye lo esencial de lo que somos, sino que desnuda aquello que realmente importa. Que cada principio que veremos más adelante se grabe en la mente como una herramienta, no como una teoría distante. Séneca decía: ningún hombre es desgraciado si no cree serlo. Esa es la raíz, la interpretación. Y sin embargo, cuando el dolor golpea fuerte, las interpretaciones se nublan. ¿Cómo recuperar la claridad? Aquí entra la disciplina estoica, una disciplina que no es rígida imposición, sino un entrenamiento de la mente y del alma
para recordar lo que siempre ha sido verdad. Todo lo que tenemos es prestado. Nada nos pertenece realmente, ni siquiera nuestro propio cuerpo. Por eso, cuando la pérdida llega, no nos roba algo que era eternamente nuestro, sino que nos recuerda que todo lo recibido era un regalo temporal. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribe: «No pierdes lo que devuelves». Esa frase sencilla y poderosa cambia la perspectiva. Cuando muere un ser querido, no es que el universo nos arrebate algo injustamente, sino que nos pide devolver lo que alguna vez nos prestó. Cuando perdemos un proyecto, no es que la vida nos castigue, sino que nos recuerda que no todo está bajo nuestro control. Cuando enfrentamos la enfermedad, no es que se nos condene, sino que se nos recuerda la fragilidad que siempre ha estado ahí. Este enfoque no elimina el dolor, pero lo transforma, lo convierte en un maestro severo, pero justo. Y ese es el objetivo de este recorrido: mostrarte que en cada pérdida hay una lección, en cada dolor hay una semilla de sabiduría, en cada final hay un recordatorio de que lo único eterno es la actitud con la que enfrentamos las cosas. En Horizonte Estoico, creemos que no hay dolor inútil si sabemos leerlo, que no hay pérdida absoluta si aprendemos a ver lo que permanece, que no hay noche tan oscura que no tenga, en algún punto, un amanecer. Pero para llegar ahí, debemos disciplinar la mente, fortalecer el espíritu, aceptar la naturaleza de las cosas y caminar con paso firme incluso cuando los pies tiemblan. Este viaje será largo, profundo y quizás incómodo, pero también será necesario, porque enfrentaremos los 11 principios estoicos para sobrellevar la pérdida y el dolor, no como ideas lejanas, sino como herramientas que puedes aplicar desde hoy en tu vida. Comenzaremos desde el principio número 11 y avanzaremos hacia el primero, para que cada paso nos acerque más a la esencia del estoicismo: vivir en acuerdo con la naturaleza, aceptar lo inevitable y hallar la fortaleza interior que nadie puede arrebatarnos. Si estás listo, iniciemos este camino, no para escapar del dolor, sino para aprender a caminar junto a él con dignidad, no para negar la pérdida, sino para mirarla con serenidad, no para olvidar lo que se fue, sino para recordar que lo que permanece es suficiente para vivir con grandeza. Este es el horizonte que hoy se abre frente a nosotros. Este es el viaje de Horizonte Estoico. Principio 11. Acepta lo que no depende de ti. En la vida, pocas cosas son tan inevitables como el dolor. Y sin embargo, la mayor parte de nuestro sufrimiento no proviene directamente de los hechos, sino de la resistencia interna que oponemos a ellos. Esta es la enseñanza más básica, pero también más difícil del estoicismo: distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros y actuar en consecuencia. Epicteto, que comenzó su vida como esclavo y terminó como maestro de hombres libres, lo explicó con claridad. Algunas cosas están en nuestro poder y otras no. En nuestro poder están la opinión, el movimiento, el deseo, la aversión. En una palabra, todo lo que es obra nuestra. No están en nuestro poder el cuerpo, la propiedad, la reputación, las dignidades. En una palabra, todo lo que no es obra nuestra. Esa distinción, que parece tan simple en la teoría, se convierte en una espada afilada cuando enfrentamos pérdidas reales. Imagina perder a un ser querido. Nada de lo que hagas traerá a esa persona de vuelta. Ninguna súplica, ningún lamento, ninguna furia contra el universo alterará lo sucedido. Y sin embargo, la mente se aferra a la idea de que esto no debería haber pasado. Ese debería es el origen de la tortura. Lo que ya ha ocurrido pertenece al dominio de lo que no está en nuestras manos. La rebelión contra ello es inútil, porque es una batalla contra la realidad misma. Aceptar no es rendirse. Aceptar no es frialdad. Aceptar, para un estoico, es comprender la naturaleza de las cosas y alinearse con ella. Es reconocer que, aunque el destino tenga poder sobre nuestros bienes externos, jamás podrá dominar nuestro interior si lo cultivamos con disciplina. Marco Aurelio lo expresó así: no busques que las cosas sucedan como quieres, sino quiere que sucedan como suceden,
y prosperarás. Este principio cobra una fuerza especial cuando hablamos de pérdida y dolor. La muerte de un familiar, la traición de un amigo, la ruina económica, la enfermedad. Cada uno de estos golpes nos recuerda que el mundo no está bajo nuestro control. Y cuanto más nos aferramos a la ilusión de control, más desgarrador se vuelve el impacto. La aceptación, por el contrario, suaviza el golpe. No lo elimina porque los estoicos nunca negaron que la pérdida duele, pero sí nos evita añadir sufrimiento innecesario al dolor inevitable. El ejemplo de Marco Aurelio y la pérdida de sus hijos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, perdió varios de sus hijos a temprana edad. En un mundo sin la medicina moderna, la mortalidad infantil era una sombra constante. Para cualquier padre, esta sería una herida insoportable. Y sin embargo, en sus meditaciones, Marco Aurelio no se entrega a la desesperación. Escribe en cambio reflexiones que muestran su aceptación serena. Cuando beses a tu hijo o a tu esposa, recuerda que estás besando a un mortal. No ames lo que no puedes perder como si fuese eterno. Algunos podrían leer estas palabras como frialdad, pero es justo lo contrario, es amor consciente. Marco Aurelio no niega el afecto, lo intensifica, porque al recordar que sus seres queridos no le pertenecen, los valora más en el presente. Aceptar que la vida es finita no mata el amor, lo purifica. Cuando finalmente llegaba la pérdida, Marco Aurelio no veía un robo, sino la devolución de un préstamo. Esa visión estoica transforma el dolor. Lo que parecía injusticia se convierte en el cumplimiento de la naturaleza. La ilusión del control en la vida moderna. Hoy, en pleno siglo XXI, creemos tener más control que nunca gracias a la tecnología, la medicina, la planificación. Y sin embargo, cuando la realidad nos golpea con una pérdida, descubrimos que seguimos siendo tan vulnerables como un romano en el siglo II. Una pandemia puede arrebatar vidas en cuestión de días. Un accidente puede cambiar el rumbo de una familia. Una traición puede destruir años de confianza. El error común es pensar que la vida nos debe seguridad, justicia o estabilidad. Pero los estoicos ya lo sabían. La vida no promete nada de eso. Todo lo externo es incierto. Solo nuestra mente, nuestras elecciones, nuestro carácter, son verdaderamente nuestros. Cuando muere un ser querido, ¿podemos evitar el dolor? No. Pero podemos decidir no sumarle la desesperación de la rebeldía. Cuando enfermamos, ¿podemos evitar el sufrimiento físico? No siempre. Pero podemos decidir no añadir la amargura de la queja interminable. Cuando perdemos un trabajo, ¿podemos controlar la economía? No. Pero podemos decidir cómo respondemos, con dignidad o con derrota. Aceptar lo inevitable nos da libertad, porque mientras nos resistimos a lo que no depende de nosotros, somos esclavos de la frustración. Pero cuando aceptamos, recuperamos el poder sobre lo único que sí está en nuestras manos, nuestra actitud. La diferencia entre resignación y aceptación es vital aclarar esta diferencia. Muchos confunden aceptación con resignación. La resignación dice, no puedo hacer nada, me rindo. La aceptación dice, esto no depende de mí, pero todavía hay algo que puedo gobernar, mi mente, mis acciones, mi virtud. Un ejemplo, pierdes tu empleo. La resignación se queda en la queja. El mundo es injusto, nada vale la pena. La aceptación, en cambio, reconoce, perdí el trabajo, eso está fuera de mi control. Pero puedo decidir cómo reaccionar, mejorar mis habilidades, buscar nuevas oportunidades, mantener mi carácter íntegro. La diferencia es abismal. Aceptar no es ser pasivo, es ser lúcido. Es dejar de gastar energía en lo imposible y enfocarla en lo posible. Y en ese cambio de enfoque se encuentra la semilla de la serenidad. El dolor transformado en maestro. Los estoicos comparaban la vida con un banquete. Tú no decides cuánto tiempo estarás sentado a la mesa, ni qué platos llegarán primero. Lo que sí decides es cómo te comportas mientras dura el banquete. Cuando la vida te sirve un plato amargo, una pérdida, una enfermedad, un fracaso, puedes rechazarlo con ira inútil o puedes aceptarlo con dignidad, sabiendo que forma parte del festín total de la existencia.
El dolor, en esta perspectiva, se convierte en un maestro. Nos recuerda que no somos omnipotentes, nos enseña humildad, nos obliga a regresar a lo esencial, nos muestra con claridad qué sí depende de nosotros: el coraje, la virtud, la templanza, la sabiduría. Todo lo demás puede desvanecerse en un instante. Ejercicio estoico para cultivar la aceptación. Los estoicos practicaban ejercicios mentales diarios para fortalecer esta actitud. Uno de ellos es la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Consiste en imaginar cada mañana que puedes perder a quienes amas, que puedes enfermar, que puedes fracasar. Lejos de ser pesimismo, es un entrenamiento para la mente. Así, cuando la pérdida llegue, no te sorprenderá como un ladrón en la noche. No significa que duela menos, pero significa que estarás preparado para enfrentarlo con más entereza. Haz la prueba. Al levantarte, piensa que este día puede ser el último que compartes con ciertas personas. No para angustiarte, sino para amarlas más intensamente, para valorar cada palabra, cada gesto. Y si algún día llega la pérdida, podrás recordarte: lo sabía, siempre lo supe, y estoy listo para aceptar. Aceptar lo que no depende de ti es el primer paso para enfrentar la pérdida y el dolor con grandeza. No elimina la herida, pero impide que se infecte con rebeldía inútil. Te recuerda que la vida nunca estuvo bajo tu control, y que eso no es motivo de desesperación, sino de libertad. Cuando entiendes que todo lo externo es prestado, aprendes a valorar más lo que tienes mientras lo tienes, y a dejarlo ir con serenidad cuando ya no es tuyo. Como decía Marco Aurelio, no pierdes lo que devuelves. Pero si este principio nos enseña a aceptar, el siguiente nos llevará más lejos, porque aceptar es solo el inicio. La verdadera transformación ocurre cuando aprendes a convertir el dolor en disciplina, y lo que descubrirás en ese principio es quizá lo más sorprendente: que tu herida puede ser la fuente misma de tu fortaleza. Principio Plira 10. Convierte tu dolor en disciplina. El dolor puede romperte o puede formarte. Esa es la elección que cada uno de nosotros enfrenta cuando la pérdida golpea con fuerza. Los estoicos comprendían que no se puede vivir sin heridas, pero sí se puede decidir qué hacer con ellas. Mientras muchos hombres se quedan paralizados en la queja, los sabios convierten sus cicatrices en un recordatorio de disciplina, en un combustible para templar el carácter. El dolor, en sí mismo, no enseña nada, si lo único que hacemos es huir de él. Pero cuando lo enfrentamos con conciencia, cuando lo usamos como un campo de entrenamiento, se convierte en uno de los maestros más poderosos. Séneca decía que la adversidad revela al hombre, no lo debilita. Lo que somos verdaderamente no se muestra en los días de calma, sino en las noches más oscuras. Cuando pierdes lo que amas, cuando la enfermedad toca tu puerta, cuando el fracaso parece aplastarte, ahí se revela tu temple. Y el temple no se improvisa, se forja. El dolor, visto desde la perspectiva estoica, es el fuego que purifica el alma. Puede consumirnos o puede transformarnos, y esa diferencia depende de la disciplina. Pero, ¿qué significa convertir el dolor en disciplina? Significa no dejar que se desperdicie. Significa mirarlo de frente y preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo salir de aquí más fuerte, más sabio, más dueño de mí mismo? No se trata de justificar la pérdida, porque el estoicismo no endulza lo que duele, sino de no permitir que lo inevitable se vuelva inútil. Cada lágrima puede ser semilla de crecimiento o desperdicio de energía. La disciplina consiste en elegir lo primero. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. No solo perdió a varios de sus hijos, sino que gobernó en medio de guerras constantes y una plaga que devastó el imperio. Podría haberse derrumbado bajo la presión, pero en lugar de eso, usó cada golpe como entrenamiento para su mente. En sus meditaciones se repetía una y otra vez: no me ocurrió a mí, ocurrió para mí. Esa frase resume el corazón de la disciplina estoica. Lo que te sucede no es un obstáculo, es material para tu virtud. La vida no te hiere para destruirte,
sino para mostrarte lo que eres capaz de soportar. Cuando conviertes el dolor en disciplina, la pérdida deja de ser solo ausencia y se convierte en fortaleza. Un hombre que ha enfrentado la muerte de un ser querido con entereza, que ha soportado la enfermedad sin rendirse, que ha visto caer sus proyectos y aún así se ha levantado, es un hombre imposible de doblegar. Ese hombre ya no teme al dolor, porque sabe que cada golpe puede ser absorbido y transformado. Esa es la verdadera libertad. La disciplina no es rigidez, es dirección. El dolor tiende a dispersar la mente, a llevarnos hacia la desesperación, hacia la queja, hacia la autocompasión. La disciplina recoge toda esa energía y la enfoca en lo que sí depende de nosotros, en la virtud, en el carácter, en las acciones que aún podemos elegir. El dolor puede hundirte en la inercia o puede levantarte con un propósito. Y el propósito no surge de fuera, surge de la decisión interior de no desperdiciar el sufrimiento. Piensa en alguien que ha perdido a un ser amado. Tiene dos caminos. Puede encerrarse en la amargura, culpar al mundo, desmoronarse lentamente, o puede tomar ese dolor y convertirlo en disciplina para vivir con mayor intensidad, para valorar lo que queda, para ser más compasivo con quienes aún caminan a su lado. El dolor, entonces, deja de ser simplemente un vacío y se convierte en fuerza. Los estoicos veían el universo como un campo de entrenamiento. Así como el cuerpo necesita esfuerzo para volverse fuerte, el alma necesita pruebas para templarse. Si no existiera la adversidad, no habría fortaleza. Si no existiera la pérdida, no habría amor verdadero, porque amar sin el riesgo de perder no tendría profundidad. La disciplina frente al dolor es el arte de entrenar el alma para no desperdiciar nada de lo que la vida nos pone delante, ni siquiera las heridas. Y aquí está la paradoja. Cuanto más disciplinado eres frente al dolor, menos vulnerable eres a él. No porque desaparezca, sino porque ya no puede destruirte. El dolor sigue tocando a tu puerta, pero en lugar de encontrar un corazón frágil, encuentra un corazón templado como el hierro. Esa es la recompensa de la disciplina. Transformar lo que parecía enemigo en aliado. Convierte tu dolor en disciplina. Haz de cada pérdida una lección. Haz de cada caída un motivo para levantarte con más firmeza. Haz de cada herida un recordatorio de que sigues en pie. No permitas que el dolor sea solo sufrimiento. Haz que sea crecimiento. Séneca lo resumía con una frase lapidaria. El hombre que ha sido probado por la adversidad es el único verdaderamente fuerte. Ahora bien, si el dolor puede convertirse en disciplina, también puede transformarse en algo aún más poderoso, en una fuente de sabiduría y autoconocimiento. Y lo que exploraremos en el siguiente principio es justamente eso, porque lo más sorprendente no es solo que el dolor nos fortalezca, sino que puede abrirnos la puerta a un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del sentido de la vida. Principio Mora 9. La pérdida como fuente de sabiduría. El dolor es un maestro que no pedimos, pero que llega cuando más desprevenidos estamos. Nos arrebata algo, nos sacude, nos obliga a detenernos y mirar la vida con otros ojos. Y aunque nuestro primer impulso es rechazarlo, los estoicos comprendieron que, detrás de cada pérdida, hay una semilla de sabiduría, porque lo que la comodidad y la abundancia nunca nos enseñan, lo enseña la pérdida con una claridad brutal. Marco Aurelio lo sabía bien. Como emperador, tuvo todo lo que un hombre podía desear: poder, riquezas, honores. Y sin embargo, en sus meditaciones no se encuentra un canto de triunfo, sino reflexiones sobre la fragilidad de la existencia, sobre la fugacidad de los placeres, sobre la inevitabilidad de la muerte. ¿Por qué? Porque cada pérdida que enfrentó lo llevó a mirar más allá de lo aparente. La muerte de sus hijos, las traiciones de sus hombres de confianza, las derrotas militares y la enfermedad lo convirtieron no solo en gobernante, sino en filósofo. El dolor lo instruyó en lo esencial. Séneca decía que nadie es más desgraciado que aquel a quien nunca le ocurrió nada adverso. Porque el hombre que nunca ha perdido nada, el que nunca ha llorado, el que nunca ha tenido que recomenzar desde la nada,
vive en la ilusión. Cree que todo está garantizado. Se aferra con soberbia a lo que posee, sin comprender que la vida se lo puede arrebatar en cualquier instante. El dolor, en cambio, despierta. El dolor abre los ojos. El dolor arranca el velo de las apariencias y nos muestra lo que realmente importa. Cuando pierdes a alguien que amas, descubres lo frágil que es la vida y al mismo tiempo lo profundo que es el amor. Cuando pierdes un bien material, comprendes que nada de lo externo es tan valioso como tu carácter. Cuando pierdes tu salud, aprendes a valorar lo que antes dabas por sentado. Un respiro profundo, un paso firme, un día sin dolor físico. Cada pérdida, si sabes leerla, es un libro abierto lleno de lecciones que ninguna otra experiencia podría enseñarte. El estoicismo no propone huir de esas lecciones, sino abrazarlas. Cada vez que pierdes algo, la vida te está recordando la verdad que tantas veces quieres olvidar, que nada nos pertenece, que todo es temporal, que el tiempo es un río que no se detiene. Y esa verdad, lejos de ser motivo de desesperación, puede convertirse en fuente de sabiduría, porque quien vive recordando que nada es suyo, aprende a disfrutar más intensamente lo que tiene y a soltar con más serenidad lo que se va. Epicteto lo explicaba con la imagen de un banquete. Imagina que estás en un gran festín. Los platos llegan a tu mesa, uno con frutas dulces, otro con carne sabrosa, otro con pan recién horneado. Tomas lo que llega, lo disfrutas, y cuando el sirviente retira el plato, no lo retienes, no lo arrastras de vuelta, no lloras porque se lo llevan. Agradeces lo que comiste y esperas con calma lo que vendrá después. Asimismo, decía Epicteto, debemos ver la vida. Las personas que amamos, los momentos felices, los bienes materiales, incluso nuestro propio cuerpo, son como platos que nos son servidos por un tiempo. No son nuestros, son prestados. La sabiduría surge cuando dejamos de luchar contra esa verdad y aprendemos a vivir con gratitud en lugar de con apego. La pérdida también nos enseña algo más, nos devuelve a lo esencial. En medio del dolor, muchas cosas que antes parecían importantes pierden todo su valor. Lo que otros piensan de ti, cuánto dinero tienes, cuántos elogios recibes, todo eso se vuelve irrelevante frente a la realidad desnuda de la muerte o la enfermedad. Es en esos momentos cuando descubrimos qué es lo que realmente cuenta: la virtud, la serenidad interior, el amor sincero, la capacidad de soportar sin quebrarse. Esa claridad que nos da el dolor es una de las formas más puras de sabiduría. El hombre que nunca ha perdido nada vive distraído, corriendo tras lo que no importa. El hombre que ha perdido y ha aprendido vive con los pies en la tierra y la mirada en lo eterno. Por eso, cuando el dolor toca tu vida, no lo veas solo como una desgracia. Míralo también como una oportunidad de despertar. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está mostrando que antes no veía? Esa es la manera estoica de transformar el sufrimiento en sabiduría. En la vida moderna, esta enseñanza es urgente. Vivimos rodeados de distracciones, atrapados en una carrera constante por acumular más, por mostrar más, por aparentar más. Y muchas veces necesitamos perder algo importante para detenernos. Necesitamos un golpe para recordar lo que de verdad importa. La pérdida nos arranca de la ilusión de permanencia y nos recuerda la fragilidad que compartimos todos. Esa fragilidad es la base de la humildad y de la compasión. Porque quien ha perdido sabe comprender mejor a los demás. Quien ha llorado entiende las lágrimas ajenas. Quien ha enfrentado la enfermedad sabe mirar con más ternura a quien sufre. El dolor nos educa no solo para resistir, sino también para amar mejor. Y esa, quizás, sea la forma más alta de sabiduría, la compasión que nace del sufrimiento propio. Los estoicos no eran hombres duros en el sentido de ser insensibles. Eran duros porque habían aprendido a resistir, pero al mismo tiempo profundamente humanos porque habían aprendido a comprender. Séneca en sus cartas consuela a amigos que han perdido hijos
y sus palabras no son de indiferencia, sino de ternura. Les recuerda que el dolor es natural, pero también que en él se esconde una lección que puede fortalecer el alma. Si aprendes a ver la pérdida como una maestra, nunca saldrás vacío de ella. Podrás perder bienes, personas, incluso fuerzas, pero ganarás una sabiduría que nada ni nadie podrá arrebatarte. Y esa sabiduría es la que te permitirá enfrentar las próximas pruebas con mayor claridad. Recuerda esto: lo que duele, enseña. La pérdida revela. El sufrimiento abre los ojos. No huyas de esas lecciones. Acepta que cada herida puede mostrarte algo que la comodidad jamás te habría enseñado. Y entonces, poco a poco, descubrirás que incluso en medio de la oscuridad hay luz. Y si este principio nos ha mostrado que la pérdida puede ser fuente de sabiduría, el siguiente será aún más sorprendente, porque no solo se trata de aprender del dolor, sino de comprender que muchas de las verdades más profundas de la vida solo se revelan cuando lo perdemos todo. En el próximo principio, veremos cómo la pérdida, en lugar de quitarnos, puede abrirnos la puerta a una libertad interior que jamás habríamos imaginado. Principio Mula 8. La libertad interior en medio de la pérdida. Cuando todo lo externo parece derrumbarse, lo único que queda en pie es lo interno. Esa fue la enseñanza más radical del estoicismo y también la más liberadora. Epicteto, que conoció la esclavitud en carne propia, lo repitió incansablemente: nadie es libre hasta que aprende a gobernarse a sí mismo. Sus cadenas físicas no le impidieron ser un hombre libre, porque entendía que la verdadera libertad no depende de la ausencia de limitaciones externas, sino de la fortaleza del espíritu. La pérdida nos enfrenta directamente a esta verdad, porque cuando perdemos, lo primero que sentimos es que la vida nos ha arrebatado algo que necesitábamos para ser plenos. Creemos que la felicidad dependía de esa persona, de ese trabajo, de ese proyecto, de esa seguridad material. Y cuando desaparece, sentimos que hemos perdido no solo un objeto externo, sino también nuestra capacidad de vivir. El dolor nos hace creer que ya no hay nada en nuestras manos. Pero el estoicismo nos despierta con un recordatorio poderoso. Aún tienes lo más importante, aún tienes tu mente, aún tienes tu libertad interior. Esa libertad interior es la que te permite mantenerte firme, incluso en medio del naufragio. Es lo que hace que un hombre pueda ser despojado de todo y aún así seguir siendo dueño de sí mismo. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el hombre noble se mantiene firme y sereno en la adversidad y sonríe aunque todo se desmorone a su alrededor, porque sabe que nada puede arrebatarle su verdadera naturaleza. Esa naturaleza no es tu riqueza, ni tus relaciones, ni tu posición social. Esa naturaleza es tu carácter, tu virtud, tu capacidad de decidir cómo respondes a lo que ocurre. Cuando pierdes, el mundo te desafía. Te pregunta: ¿qué eres sin lo que has perdido? ¿Quién eres cuando ya no tienes lo que te definía? ¿Qué queda de ti cuando todo lo externo se va? Muchos hombres descubren que sin lo que tenían se sienten vacíos, pero el estoico, el que ha aprendido a cultivar su libertad interior, descubre que lo esencial permanece, y lo esencial es indestructible. Esta es la gran paradoja del dolor. Nos arranca lo que creíamos indispensable, solo para mostrarnos que nuestra vida no dependía de eso. Nos muestra que aún podemos respirar, aún podemos pensar, aún podemos elegir. Esa elección, ese espacio íntimo de libertad, es lo que los estoicos defendían como lo más sagrado. Ni el tirano más cruel, ni la adversidad más dura pueden tocarlo. Epicteto, al hablar con sus discípulos, les ponía un ejemplo radical. Decía: pueden encadenar tu cuerpo, pero no tu mente. Pueden quitarte tus bienes, pero no tu virtud. Pueden insultarte, pero no obligarte a responder con odio. Todo eso depende de ti. Y aquí encontramos la esencia de este principio. La pérdida puede vaciar tus manos, pero jamás puede vaciar tu alma, a menos que tú lo permitas. La libertad interior no significa indiferencia, significa fortaleza.
no significa que no sientas dolor cuando muere alguien que amas, sino que no permites que ese dolor te destruya. Significa que, aunque tu corazón sangra, tu mente sigue siendo tuya. Y mientras tengas tu mente, eres libre. Pensemos en ejemplos modernos. Alguien que pierde su trabajo puede sentirse devastado, como si hubiera perdido todo valor personal. Pero si recuerda que su dignidad no depende de un cargo, sino de su carácter, entonces puede levantarse y recomenzar. Alguien que pierde la salud puede sentir que su vida ha terminado. Pero si conserva la libertad interior de mantener su actitud, de elegir la serenidad en lugar de la desesperación, seguirá siendo dueño de sí mismo. Alguien que pierde a un ser querido puede sentir que la vida se detuvo. Pero si comprende que el amor no muere con la ausencia, sino que puede transformarse en memoria y ejemplo, entonces esa persona sigue viva en su interior. Esa es la libertad estoica. Comprender que nada externo define tu verdadera esencia, que puedes perder todo y aún así conservar lo único que realmente importa: tu mente disciplinada, tu virtud, tu capacidad de decidir cómo vivirás lo que ocurre. Séneca lo decía con fuerza: el hombre sabio no es esclavo de nada, porque lo único que posee verdaderamente es a sí mismo. Eso es lo que la pérdida nos recuerda, que todo lo demás es prestado, que nada externo es seguro. Y aunque duela, hay una grandeza inmensa en este recordatorio. Porque cuanto antes lo comprendes, antes te liberas de las cadenas invisibles que atan a la mayoría. Muchos hombres creen que son libres porque tienen dinero, porque tienen poder, porque tienen prestigio. Pero cuando pierden esas cosas, descubren que su aparente libertad era esclavitud. El hombre que depende de lo externo nunca es libre. Solo el que se basta a sí mismo, el que sabe que su valor no depende de nada fuera de su control, puede decir que ha encontrado la verdadera libertad. Y aquí llegamos a una conclusión fundamental. La pérdida no solo revela nuestra fragilidad, también revela nuestra fortaleza. Nos muestra qué tanto hemos cultivado nuestra libertad interior. Si el dolor nos destruye por completo, es porque hemos puesto todo nuestro ser en lo que se puede perder. Si en cambio el dolor nos hiere pero no nos derriba, es porque hemos aprendido a vivir enraizados en lo que es eterno, nuestra virtud, nuestro carácter, nuestra mente. Así, la libertad interior no es una idea abstracta, es una práctica diaria. Es recordarte cada mañana: puedo perder todo, pero no puedo perderme a mí mismo. Es entrenar tu mente para ser fuerte incluso cuando todo lo demás se derrumba. Es amar lo que tienes, pero no ser esclavo de ello. Es llorar por lo que se va, pero no dejar que esas lágrimas apaguen tu voluntad. Esa es la grandeza del estoicismo. Enseñarte que aunque el mundo exterior cambie, hay un reino que siempre permanece bajo tu mando, y ese reino eres tú mismo. Por eso, cuando enfrentes la pérdida, repítete esta verdad: lo que me han arrebatado no era mío, lo que realmente soy no puede perderse. Y en esa frase encontrarás la clave de una libertad que nada ni nadie podrá tocar. Pero si este principio nos revela que la libertad interior es posible incluso en medio del dolor, el siguiente nos llevará a una reflexión aún más inesperada: que incluso la muerte, esa pérdida final y definitiva, no debe ser temida. Porque los estoicos comprendieron que temer a la muerte es perder la vida antes de tiempo. Y lo que exploraremos en el próximo principio es, quizá, una de las lecciones más sorprendentes y liberadoras de toda la filosofía estoica. Principio Prura 7. La muerte como maestra de la vida. Desde que nacemos, caminamos inevitablemente hacia la muerte, aunque casi siempre lo olvidamos. Nos comportamos como si el tiempo fuera infinito, como si cada día estuviera garantizado, como si las personas que amamos fueran a estar siempre allí. Pero los estoicos no cerraban los ojos ante esta verdad. Al contrario, la muerte era para ellos una maestra silenciosa, siempre presente, recordándoles lo que en verdad importa. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones: vive cada día como si fuera el último, pero no con desesperación, sino con serenidad. Esta no es una invitación a la imprudencia, sino a la claridad.
Porque cuando recuerdas que cada instante puede ser el último, aprendes a vivir con más intensidad y también con más calma. Ya no malgastas tus días en cosas triviales, ya no dejas que la ira o la envidia gobiernen tu corazón, ya no postergas el amor, ni la gratitud, ni la bondad. Vives de acuerdo con la naturaleza, consciente de que el tiempo no espera. Epicteto enseñaba a sus discípulos a practicar lo que llamaba memento mori, la memoria constante de la muerte. Les decía: cuando beses a tu hijo, repítete en silencio que puede no despertar mañana. No lo decía para endurecer el corazón, sino para ablandarlo, porque solo quien recuerda que puede perder lo que ama, aprende a amar de verdad. El olvido de la muerte nos hace descuidados, nos hace darlo todo por sentado, nos convierte en ingratos. El recuerdo de la muerte, en cambio, nos despierta. Nos enseña a mirar a los ojos con ternura, a agradecer el instante, a no desperdiciar la vida en banalidades. Séneca, en sus cartas, hablaba del tiempo como el bien más preciado que tenemos y al mismo tiempo el más desperdiciado. Decía que los hombres son cuidadosos con sus bienes, que vigilan sus casas, que protegen sus riquezas, pero que se comportan como si el tiempo fuera inagotable. Actuamos, escribía, como si fuéramos inmortales, y al mismo tiempo vivimos como si fuéramos mortales, solo en lo que duele. La conciencia de la muerte no debía ser para él motivo de angustia, sino de liberación. Porque cuando comprendes que la vida es corta, dejas de temer perderla y comienzas a aprovecharla. La muerte también nos enseña a relativizar los problemas. Aquello que hoy parece insoportable, una deuda, un fracaso, una discusión, se vuelve insignificante cuando lo miras desde la perspectiva de tu fin inevitable. Pregúntate: ¿importará esto en el lecho de muerte? ¿Valdrá la pena angustiarme por esta ofensa, por este obstáculo, por este error? Casi siempre la respuesta es no, y esa claridad nos otorga paz. La cultura actual nos invita a huir de la muerte, a disfrazarla, a esconderla. Se habla poco de ella, se aparta a los moribundos, se esconde la vejez. Pero el estoicismo invita a lo contrario, a tenerla presente, a aceptarla como parte natural de la existencia. La muerte no es enemiga, es maestra. Nos recuerda que no tenemos control sobre la duración de nuestra vida, pero sí sobre la calidad de cada día que nos toca vivir. Imagina por un momento que hoy fuera tu último día. No se trata de un ejercicio morboso, sino profundamente vital. ¿Qué dirías a quienes amas? ¿Qué discusiones soltarías? ¿Qué gratitudes expresarías sin demora? Esa práctica tan simple transforma la forma en que ves el presente, porque de pronto cada momento cobra valor y cada gesto deja de ser trivial. El estoico no teme a la muerte porque la entiende como parte de la naturaleza. Así como no se queja por no haber vivido 1000 años antes de nacer, no se lamenta por no poder vivir 1000 años después de morir. Lo que le corresponde es este intervalo, este instante fugaz que llamamos vida, y mientras dure, su tarea es vivirlo con virtud, con serenidad y con amor a la verdad. La muerte, lejos de arrebatarnos el sentido, nos lo da. Si fuéramos eternos, todo se volvería indiferente. Pospondríamos todo para después, y el después nunca acabaría. Es precisamente porque somos finitos que cada gesto tiene peso, que cada palabra importa, que cada acto puede ser decisivo. La muerte convierte la vida en un tesoro. Así, enfrentarse a la muerte no significa buscarla, sino no temerla. Significa vivir de tal manera que, cuando llegue, podamos mirarla a los ojos sin arrepentimiento. Marco Aurelio decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos. El miedo a la muerte roba vida, la aceptación de la muerte la multiplica. La próxima vez que pienses en la pérdida, recuerda que la pérdida final es también la que más nos instruye. Y si aprendes a mirar a la muerte como una aliada, comenzarás a vivir con una ligereza y una fuerza que antes parecían imposibles. Y si este principio ya nos revela que la muerte no debe ser temida, lo que veremos en el siguiente será aún más sorprendente.
porque no se trata solo de aceptar la muerte, sino de descubrir cómo el dolor y las pruebas más duras pueden convertirse en el terreno fértil donde florece la fortaleza del alma. Principio número 6. El dolor como entrenamiento del alma. El dolor es el visitante más temido de la vida humana. Todos intentamos evitarlo, huimos de él, lo condenamos como si fuera un enemigo injusto que llega a arruinarnos. Pero los estoicos tenían una mirada muy distinta. Para ellos el dolor no era una maldición, sino una oportunidad. No era una desgracia, sino un entrenamiento del alma. Epicteto lo decía con crudeza, pero también con sabiduría. La dificultad muestra al hombre lo que es. Es en la prueba donde se revela nuestra verdadera naturaleza. Es en el dolor donde vemos de qué estamos hechos. Cuando todo va bien, cualquiera puede aparentar fortaleza, cualquiera puede sonreír, cualquiera puede hablar de virtud. Pero cuando el dolor toca la puerta, cuando la vida golpea sin aviso, ahí se derrumban las máscaras y queda al descubierto la verdad. El dolor es la fragua donde se forja el carácter. Séneca lo entendía con claridad. Ningún hombre ha llegado a ser grande sin adversidad. Los grandes espíritus no nacen en la comodidad, nacen en la lucha. El sufrimiento, aunque nos duela admitirlo, nos da algo que nada más puede dar: la oportunidad de crecer más allá de lo que creíamos posible. Imagina el entrenamiento de un atleta. Sus músculos se fortalecen precisamente porque son llevados al límite, porque son desgarrados y luego reconstruidos con más fuerza. Así también ocurre con el alma. El dolor es ese límite que nos estira, esa tensión que nos obliga a resistir, esa prueba que nos obliga a sacar de nosotros recursos que no sabíamos que teníamos. Los estoicos no negaban el sufrimiento. No decían, no duele. Decían, sí, duele, pero no me destruye. La diferencia es enorme. Aceptar el dolor como parte de la vida es el primer paso, pero el segundo, más profundo, es verlo como un maestro, porque cada dolor nos enseña algo. El dolor físico nos recuerda la fragilidad del cuerpo y la necesidad de cuidar lo que está en nuestras manos. El dolor emocional nos revela cuánto hemos depositado nuestra felicidad en lo que no podemos controlar. El dolor de la pérdida nos enseña a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía que cada obstáculo es una oportunidad de virtud. El dolor puede ser ocasión de paciencia. La injusticia puede ser ocasión de justicia. La dificultad puede ser ocasión de fortaleza. No elegimos lo que nos pasa, pero elegimos qué virtud entrenamos a través de ello. Ese era el secreto de su filosofía práctica. Pensemos en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien nos insulta, sentimos dolor en el orgullo. Ese dolor podría convertirnos en esclavos de la ira o en hombres libres que entrenan la paciencia. Cuando la enfermedad nos visita, sentimos dolor físico. Ese dolor podría hundirnos en la desesperación o darnos la oportunidad de entrenar la resistencia y la serenidad. Cuando perdemos a alguien que amamos, sentimos un dolor indescriptible. Ese dolor podría vaciarnos de sentido o darnos la oportunidad de aprender a amar más profundamente a quienes aún tenemos y a valorar la vida con gratitud. Séneca usaba una imagen poderosa. El hombre sabio es como el fuego. Cuando todo lo que se arroja contra él parece que lo apaga, en realidad lo alimenta. Así también el dolor no apaga al sabio, lo engrandece. Pero hay algo más profundo. El dolor no solo nos entrena en virtud, también nos revela la libertad interior de la que hablábamos en el principio anterior. Porque el dolor intenta esclavizarnos, nos dice que no podemos ser felices si Él está presente, nos grita que debemos rendirnos. Y, sin embargo, el alma disciplinada responde: puedes estar aquí, pero no mandas sobre mí. Ese acto de resistencia es la prueba más clara de libertad. Muchos hombres han encontrado su grandeza precisamente en medio del dolor. Pensemos en Epicteto, que siendo esclavo sufrió maltratos físicos constantes. Él pudo haber vivido como víctima, pero eligió vivir como maestro. Su dolor no lo aplastó, lo transformó. Y ese es el mensaje que nos deja. No se trata de eliminar el dolor,
sino de aprender a convertirlo en poder. En el mundo moderno, seguimos huyendo del dolor a toda costa. Queremos vidas cómodas, sin esfuerzo, sin incomodidad, pero esa huida tiene un precio, la fragilidad. Un alma que nunca enfrenta dolores como un cuerpo que nunca entrena, débil, incapaz de resistir cuando llegue la tormenta. El estoico, en cambio, busca entrenarse. No se expone innecesariamente al sufrimiento, pero tampoco lo rehúye cuando aparece. Lo acepta como parte del camino, lo mira de frente y le pregunta: ¿qué virtud puedo practicar contigo? El dolor, cuando se entiende de este modo, deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado incómodo pero indispensable. Nos endurece donde necesitamos dureza, nos ablanda donde necesitamos compasión, nos despierta donde estábamos dormidos. Y aunque nadie lo desea, todos podemos beneficiarnos de él si sabemos mirarlo con ojos de sabiduría. Por eso, cuando enfrentes el dolor, no te preguntes: ¿por qué a mí? Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué virtud puedo entrenar ahora? Esa simple pregunta cambia la experiencia por completo, porque el dolor deja de ser un castigo y se convierte en un maestro. Y si este principio ya nos muestra que el dolor puede ser entrenamiento, lo que veremos en el próximo será aún más impactante. Porque los estoicos no solo nos invitan a resistir el dolor, sino a descubrir en él la oportunidad de vivir con una gratitud radical, incluso en medio de la pérdida. Y esa es una lección que puede cambiar por completo la forma en que miras tu propia vida. Principio número 5. La gratitud radical en medio de la pérdida. La mayoría de las personas solo saben agradecer cuando todo marcha bien. Agradecen la salud mientras la tienen. Agradecen la compañía mientras no han perdido a nadie. Agradecen la estabilidad mientras no se ha quebrado. Pero los estoicos proponían algo mucho más profundo, algo que puede parecer imposible a primera vista. Una gratitud radical incluso en medio de la pérdida. Epicteto lo expresaba con claridad: no digas nunca de nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. Cuando alguien que amamos se va, decimos que lo hemos perdido, como si fuera una pertenencia nuestra, como si hubiéramos sido dueños de su existencia. Pero Epicteto nos recuerda que todo lo que tenemos en esta vida nos ha sido prestado, no dado en propiedad. Cada persona, cada momento, cada experiencia ha sido un regalo temporal que un día debe regresar a su fuente. Y si lo entendemos así, la pérdida deja de ser robo y se convierte en devolución. Séneca también lo decía en sus cartas: lo que importa no es cuánto tiempo hemos tenido algo, sino cómo lo hemos usado mientras lo tuvimos. En lugar de llorar porque ya no lo tenemos, podemos alegrarnos porque lo tuvimos en absoluto. Esta es la raíz de la gratitud radical, agradecer incluso por lo efímero, porque lo efímero también es un regalo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía una y otra vez la idea de que debemos mirar cada día con asombro, como si fuera una dádiva inesperada. Cuando despiertes, escribía, piensa: hoy tengo el privilegio de respirar, de pensar, de amar. No decía: hoy tengo lo que siempre merecí, sino: hoy me ha sido concedido y podría no haber sido así. Ahora bien, ¿cómo aplicar esto cuando enfrentamos una pérdida real y dolorosa? Imaginemos a alguien que pierde a un ser querido. La reacción natural es el llanto, la nostalgia, la sensación de vacío. Y todo eso es humano, todo eso es natural. El estoicismo no busca apagar esos sentimientos, no busca volvernos de piedra, pero sí nos invita a agregar una mirada distinta: la gratitud. En vez de quedarnos atrapados solo en el ya no está, aprender a recordar también el estuvo. En vez de lamentarnos por lo que no tendremos, agradecer por lo que sí tuvimos. Este cambio de perspectiva transforma el dolor en una experiencia más llevadera. Porque el recuerdo se ilumina con gratitud en lugar de oscurecerse solo con tristeza. No decimos: qué desgracia que haya terminado, sino: qué fortuna que haya sucedido, aunque haya terminado. La gratitud radical también se extiende a las pequeñas pérdidas. Cuando perdemos una oportunidad, cuando algo no sale como esperábamos, cuando la vida nos arrebata una comodidad.
Podemos maldecir o podemos agradecer que hemos tenido al menos un intento, que hemos aprendido algo en el proceso, que hemos descubierto nuestra propia resistencia. Porque incluso lo que se va deja huellas, y esas huellas también son un regalo. El problema es que nos creemos con derecho a todo. Pensamos que la vida nos debe años, que el destino nos debe estabilidad, que los demás nos deben fidelidad. Y cuando esas cosas no llegan, gritamos que hemos sido víctimas de una injusticia. Pero los estoicos nos despiertan de esa ilusión. Nada nos es debido, nada está garantizado. Y por eso cada cosa que llega, incluso lo breve, incluso lo imperfecto, merece gratitud. La gratitud radical no es un truco psicológico para sentirse mejor, es un acto de claridad. Es ver la vida tal como es, un flujo constante de dones que aparecen y desaparecen. Es aprender a sostener con alegría lo que tenemos y soltar con serenidad lo que se va. No significa que no duela, pero significa que el dolor no oscurece por completo el valor de lo vivido. Imagina ahora tu vida como un banquete. Cada plato que pruebas es un regalo. Algunos duran un instante, otros se prolongan. No puedes quedarte con todos. No puedes llevártelos contigo. Solo puedes disfrutarlos mientras están frente a ti. Cuando te los retiran, no te corresponde enojarte, sino recordar que tuviste el privilegio de probarlos. Así funciona la existencia. Todo lo que amas se sienta a tu mesa por un tiempo, y un día se levanta. El estoico no se aferra con desesperación, agradece por el sabor y sonríe con gratitud incluso cuando el plato ya no está. Esta gratitud radical en medio de la pérdida es la que convierte el sufrimiento en un camino de sabiduría. Porque cuando agradecemos incluso lo que hemos tenido que soltar, la vida deja de parecernos cruel y empieza a parecernos generosa. No decimos, mira lo que me ha quitado, sino, mira lo que me ha dado, aunque fuera por un tiempo. Y es justamente esta mirada la que nos prepara para el siguiente principio, porque si la gratitud nos enseña a aceptar lo que se va, el siguiente paso es aprender a mantenernos firmes e inquebrantables frente a aquello que amenaza con derrumbarnos. Y esa lección, créeme, es una de las más sorprendentes del camino estoico. Principio 4. La fortaleza ante lo inevitable. Existen en la vida acontecimientos que simplemente no pueden evitarse. La enfermedad, el envejecimiento, la pérdida de seres queridos, la injusticia, incluso la misma muerte. Ante ellos, el ser humano tiene dos opciones: desgastarse luchando contra lo que no puede cambiar, o levantarse con fortaleza para enfrentarlo de la mejor manera posible. Los estoicos enseñaban que esa segunda opción no solo es más sabia, sino también más liberadora. Marco Aurelio, el emperador que gobernaba mientras lidiaba con guerras, traiciones, pestes y la muerte de muchos de sus hijos, lo dejó escrito con una sobriedad impresionante. Si te duele algo inevitable, no es la cosa la que te hiere, sino tu juicio sobre ella. Esto significa que el sufrimiento no viene tanto de lo que sucede, sino de nuestra resistencia inútil a aceptarlo. Y cuando aceptamos que algo es inevitable, recuperamos una parte de nuestro poder. Ya no peleamos contra la realidad, peleamos por mantenernos firmes dentro de ella. Pensemos en una tormenta. Ningún marinero puede detenerla, ninguno puede ordenar que el mar se calme o que el viento deje de soplar. Lo único que puede hacer es ajustar las velas, mantener firme el timón y no abandonar el barco. Así es la vida. La tormenta llega, quieras o no. La diferencia está en si decides hundirte en la desesperación o permanecer de pie con entereza hasta que pase. La fortaleza estoica no consiste en negar el dolor ni en decir no pasa nada. Consiste en mirarlo de frente y afirmar, esto está ocurriendo, no lo elegí, no puedo evitarlo, pero sí puedo elegir cómo reacciono ante ello. Esa es la verdadera libertad, porque lo inevitable puede arrebatarte muchas cosas: tu comodidad, tu seguridad, tu salud, tu tranquilidad externa, pero jamás puede arrebatarte tu virtud, tu voluntad de mantenerte íntegro, tu capacidad de ser digno aún en medio de la tormenta. Séneca, que perdió a muchos de sus seres queridos
y que terminó su vida forzado a un suicidio ordenado por Nerón, escribió una de las frases más poderosas del estoicismo: el hombre sabio se conforma con el destino no porque deba, sino porque quiere. Es decir, el sabio no se arrastra como esclavo de lo inevitable, sino que lo abraza como algo que estaba inscrito en el orden de la vida. Lo que llega, debía llegar. Lo que sucede, debía suceder. Y al aceptarlo, la herida pierde parte de su veneno. Ahora bien, esta fortaleza no surge de la noche a la mañana. Se entrena. Marco Aurelio aconsejaba prepararse mentalmente cada mañana, recordando que ese día uno encontraría obstáculos, personas difíciles, injusticias y pérdidas. No lo hacía para deprimirse, sino para que nada lo tomara por sorpresa. El golpe que esperas duele menos que el golpe inesperado. La preparación estoica es un escudo invisible. Al anticipar lo inevitable, la mente se fortalece y el alma se hace más resistente. Imagina que pierdes algo valioso, como tu salud. Si pensaste que la salud era eterna, el golpe será devastador. Pero si cada día recordaste que tu cuerpo es frágil, que nada está asegurado, entonces el dolor será real, pero no te destrozará. Lo mismo ocurre con las pérdidas humanas. Si vives cada día consciente de que nada ni nadie es eterno, cada despedida, aunque dolorosa, será un recordatorio de que fuiste afortunado en tener a esa persona en tu vida, no un castigo cruel de la existencia. La fortaleza ante lo inevitable también nos enseña a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Epicteto insistía una y otra vez: de ti dependen tus juicios, tus deseos, tus actos. No dependen de ti el cuerpo, las riquezas, la fama, ni la opinión de los demás. Y si aprendemos a concentrarnos solo en lo que está en nuestras manos, descubrimos que podemos permanecer firmes incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse, porque no controlamos la tormenta, pero sí controlamos el timón. La sociedad moderna, obsesionada con la ilusión del control, sufre intensamente cuando descubre que no puede evitar la enfermedad, el paso del tiempo, la pérdida, el fracaso. Queremos una vida perfecta, sin grietas. Pero la vida real está hecha de imperfecciones inevitables. La propuesta estoica no es rendirse en la desesperanza, sino entrenar el alma para ser fuerte en medio de esas imperfecciones, para caminar recto aunque el suelo tiemble, para seguir adelante aunque la tormenta nunca obedezca a nuestros deseos. La fortaleza ante lo inevitable no es frialdad, es claridad. No es resignación, es sabiduría. No es que dejemos de sentir, sino que dejamos de desgastarnos en batallas imposibles. Es elegir dónde poner nuestra energía, en lo que depende de nosotros y no en lo que jamás podremos cambiar. Si llegas a comprender este principio, descubrirás que muchos de tus sufrimientos se disipan, no porque desaparezca lo duro de la vida, sino porque dejas de pelear contra lo inamovible. Te conviertes en un árbol que se dobla ante el viento, pero que no se quiebra. Y si esto ya te parece una revelación, espera al próximo principio, porque la fortaleza ante lo inevitable es apenas una cara de la moneda. La otra es aún más sorprendente: aprender a vivir con la conciencia constante de la muerte, no como una amenaza, sino como una fuente inagotable de libertad y plenitud. Principio número 3. La meditación sobre la muerte como fuente de libertad. De todos los temas que los estoicos meditaban, ninguno resulta tan profundo, tan incómodo y tan liberador al mismo tiempo como la muerte. Vivimos en una sociedad que la esconde, que la evita, que la disfraza. Nos prometen juventud eterna, inmortalidad a través de imágenes y recuerdos digitales, rutinas para alargar la vida indefinidamente. Pero en el fondo todos sabemos lo mismo: llegará un día en que respiraremos por última vez. Y para los estoicos, el mayor error no era morir, sino vivir como si nunca fuéramos a morir. Marco Aurelio lo repetía como un recordatorio constante: vives como si fueras a vivir 10.000 años, pero la muerte te observa. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Esta frase encierra toda la esencia del pensamiento estoico sobre la muerte. No se trata de temerla ni de ignorarla, sino de mantenerla presente,
como una brújula que nos recuerda qué es lo importante y qué es lo superfluo. Séneca escribía en sus cartas a Lucilio: en cada instante piensa que puedes morir. Muchos podrían creer que esto es deprimente, pero para los estoicos es lo contrario. Es un despertar. Cuando reconoces que el tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo en discusiones triviales, en resentimientos inútiles, en la búsqueda constante de cosas que no aportan nada. El pensamiento de la muerte no es una sombra, es un faro. Epicteto, con su estilo directo, decía: en el momento de besar a tu hijo, di para tus adentros, quizá mañana muera. A primera vista esto parece cruel, pero Epicteto no lo decía para endurecer el corazón, sino para abrirlo más. Cuando recuerdas que nada es seguro, amas más intensamente, valoras con mayor fuerza, dejas de dar por sentado lo que hoy está en tus manos. El recuerdo de la muerte, lejos de enfriarte, te enciende. Imagina por un momento que solo te queda un día de vida. ¿Qué cosas cambiarías de inmediato? ¿A qué personas llamarías? ¿Qué palabras dejarías de postergar? ¿Qué proyectos abandonarías por inútiles? Este simple ejercicio estoico, llamado memento mori, recuerda que morirás, es una medicina contra la procrastinación del alma. Te enseña a vivir no mañana, no algún día, sino hoy. Y aquí aparece la gran paradoja: quienes más recuerdan la muerte son quienes más intensamente viven, porque al aceptar la certeza de que el tiempo se agota, dejan de perderlo en tonterías. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en una maestra silenciosa que nos enseña la urgencia de lo verdadero. Séneca nos advierte en otro pasaje: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y tiene razón. El problema no es que la vida sea corta, sino que nosotros la desperdiciamos como si fuera infinita. Pensamos: algún día pediré perdón, algún día viajaré, algún día diré lo que siento, algún día escribiré ese libro, algún día cambiaré mi vida. Pero la muerte interrumpe con una verdad inapelable: no tienes un algún día, solo tienes este día. Meditando sobre la muerte, los estoicos no se deprimían, se liberaban, porque quien acepta que puede morir en cualquier momento, deja de tener miedo a vivir plenamente. Ya no se esclaviza por la opinión ajena, ya no se paraliza ante el fracaso, ya no se aferra a lo que no vale la pena. La muerte es un recordatorio de que todo puede desaparecer mañana, y por lo tanto, lo único sensato es vivir con virtud y coraje hoy. Este principio también transforma la forma en que enfrentamos el dolor de la pérdida. Cuando alguien muere, el dolor nos golpea, pero si hemos practicado el recuerdo de la muerte, no nos toma por sorpresa. No decimos: era eterno y me lo arrebataron, sino: sabía que un día sucedería, y me alegro de haber compartido un tramo de vida con esa persona. El memento mori nos prepara no solo para nuestra propia partida, sino para aceptar con serenidad la de los demás. Ahora piensa en cuántas decisiones en tu vida están gobernadas por el miedo. Miedo a fracasar, miedo a ser rechazado, miedo a perder lo que tienes. La meditación sobre la muerte desmantela todos esos temores de raíz. Porque si sabes que un día vas a perderlo todo, ¿qué sentido tiene vivir temiendo perder una parte? ¿Qué sentido tiene postergar tu vida real? Al recordar la muerte, el miedo pierde su poder, y en su lugar aparece la libertad. La libertad de ser quien eres sin disfraces. La libertad de hablar con verdad sin titubear. La libertad de dedicarte a lo que realmente importa, aunque el mundo entero no lo entienda. Porque ya no vives como si fueras eterno. Vives como un viajero consciente de que un día partirá, y por eso aprovecha cada instante. La muerte, entendida de esta manera, deja de ser la enemiga que nos arrebata la vida y se convierte en la maestra que nos enseña a vivirla. La verdadera esclavitud no es morir, sino olvidar que morirás. Y la verdadera libertad no es prolongar tu existencia indefinidamente, sino vivir con plenitud la que ya tienes. Y si este principio ya parece estremecedor, espera al siguiente.
Porque si la meditación sobre la muerte libera tu mente del miedo, lo que viene a continuación te mostrará cómo incluso el dolor puede convertirse en un maestro y no en un enemigo. Y créeme, esa lección puede cambiar radicalmente tu forma de ver el sufrimiento. Principio Mibla 2. El dolor como maestro y no como enemigo. Desde que nacemos, el dolor nos acompaña. Primero como llanto en la infancia, luego como heridas físicas, más tarde como frustraciones, decepciones y pérdidas. Y aunque todos quisiéramos una vida libre de dolor, lo cierto es que eso no existe. El dolor es parte inevitable de la existencia. Los estoicos no lo negaban ni lo maldecían, al contrario, lo aceptaban como un maestro, porque para ellos, lo que no podemos evitar debemos transformarlo en fuente de sabiduría. Epicteto, quien conoció el dolor físico desde joven, pues era un esclavo que sufrió castigos y hasta una pierna rota por su amo, escribió una frase que define toda esta enseñanza. No es lo que soportas, sino cómo lo soportas, lo que importa. En esa afirmación se esconde la clave. El dolor en sí no tiene el poder de destruirnos. Lo que nos destruye es la interpretación que hacemos de él, la resistencia desesperada, el odio hacia la experiencia que estamos atravesando. Marco Aurelio también lo comprendía. En sus meditaciones decía: el dolor no es un mal en sí mismo, sino en cuanto es visto como tal. Y esto cambia todo. El dolor no es un enemigo que viene a castigarte, es un mensajero. Viene a mostrarte tus límites, tu fragilidad, pero también tu capacidad de resistencia, tu fortaleza interior, tu disciplina. El dolor, visto con ojos estoicos, es el campo de entrenamiento del alma. Pensemos en el cuerpo. Nadie gana fuerza física sin someter sus músculos a un esfuerzo que duele. Cada atleta lo sabe. El dolor del entrenamiento es la señal de que estás creciendo, de que tu cuerpo se está adaptando, de que te estás volviendo más fuerte. Lo mismo ocurre con el alma. Nadie gana fortaleza interior sin pasar por pruebas. El dolor del alma también es un gimnasio invisible donde se forja el carácter. Séneca decía que los hombres que jamás han enfrentado adversidades terminan blandos, incapaces de soportar los golpes de la vida. Ningún árbol llega a ser fuerte si el viento no lo azota. Así es con nosotros. Sin dificultades, sin tropiezos, sin pérdidas, nos volvemos frágiles. El dolor es el viento que nos hace firmes, la prueba que nos revela quiénes somos de verdad. Y aquí aparece la parte más transformadora. El dolor, cuando lo observamos sin huir, nos enseña lecciones que ninguna otra experiencia puede dar. Nos enseña paciencia, porque no se supera de inmediato. Nos enseña humildad, porque nos recuerda que no tenemos control absoluto sobre la vida. Nos enseña compasión, porque al conocerlo en carne propia, aprendemos a reconocerlo en los demás. Y nos enseña gratitud, porque después de atravesarlo, las pequeñas alegrías se vuelven más intensas, más valiosas. En la vida moderna, hemos convertido al dolor en un enemigo absoluto. Lo evitamos a toda costa, lo anestesiamos con distracciones, con consumismo, con ruido constante. Pero el dolor que se evita no desaparece, solo se esconde y regresa con más fuerza. Los estoicos proponían lo contrario: enfrentarlo con serenidad, escucharlo, aprender de él. Epicteto incluso enseñaba un ejercicio radical: imaginar lo peor. No como un acto de pesimismo, sino como una práctica de preparación. Cuando temes al dolor, este te domina, pero cuando lo miras de frente y dices: si llega, lo soportaré. Si duele, aprenderé de él. Entonces recuperas tu poder. El dolor deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. Y por supuesto, el dolor también está ligado a la pérdida. Cuando alguien a quien amas se va, cuando un proyecto fracasa, cuando una etapa de tu vida se cierra, el dolor aparece con fuerza. Pero aquí vuelve la mirada estoica. ¿Qué te enseña esa pérdida? ¿Qué verdad te revela? Quizá que nada es eterno, que el tiempo es más valioso de lo que creías, que tus prioridades deben cambiar,
Cada herida puede ser, si lo decides, una maestra silenciosa que ilumina el camino. A aceptar el dolor como maestro no significa buscarlo de manera innecesaria ni glorificar el sufrimiento. Significa que cuando llega, lo usamos como herramienta, no como cadena. El dolor sin reflexión amarga. El dolor con reflexión transforma. Recuerda esto. El dolor no define tu valor. Lo que te define es la respuesta que das ante él. Puedes quejarte, rendirte, culpar al destino, o puedes decidir aprender, fortalecerte y salir con un carácter más sólido. Y esta elección, aunque el dolor sea inevitable, siempre estará en tus manos. Ahora bien, si todo esto ya parece revolucionario, si aceptar al dolor como maestro ya cambia tu manera de ver la vida, prepárate, porque el último principio es, sin duda, el más poderoso de todos. Es la síntesis de toda la filosofía estoica aplicada a la pérdida y al sufrimiento. Un recordatorio que, si lo haces tuyo, te dará paz en cualquier circunstancia. Principio número 1. Vivir en armonía con la naturaleza y el destino. Después de recorrer los caminos del dolor, la muerte, la disciplina y la aceptación, llegamos al núcleo más profundo del pensamiento estoico. Todo se resume en una idea que, aunque simple en palabras, es de una profundidad infinita. Vivir en armonía con la naturaleza y con el destino. Para los estoicos, naturaleza no era solo los árboles, los ríos, las montañas o los cielos. Era también la naturaleza de las cosas, la esencia de lo que existe, el orden racional que gobierna el universo. Marco Aurelio lo repetía constantemente: vive de acuerdo con la naturaleza. Y con ello no quería decir simplemente que respetemos la tierra o el entorno, sino que aceptemos nuestra condición humana tal como es, frágil, temporal, imperfecta, pero también racional, virtuosa y capaz de elegir su respuesta ante los acontecimientos. Vivir en armonía con la naturaleza significa comprender que no somos el centro del universo, que somos parte de algo más grande, un engranaje dentro de un orden cósmico. Y dentro de ese orden, nuestro papel no es resistirlo todo ni torcer el curso de lo inevitable, sino jugar con nobleza el papel que nos ha sido dado. Epicteto lo explicaba con una metáfora contundente. No elijas los acontecimientos, elige cómo reaccionar a ellos, porque no está en tu poder ser director de la obra, sino ser un buen actor en el papel que te toca. Esta enseñanza nos recuerda que la vida no nos pertenece en su totalidad. Lo que sí nos pertenece es la forma en que actuamos en ella. Séneca, por su parte, lo resumía en una sola frase: acepta con ánimo sereno todo lo que el destino te da. Y este es, en última instancia, el corazón del estoicismo. No vivimos luchando contra un río imposible de detener. Vivimos aprendiendo a remar en la dirección de su corriente, encontrando fuerza en la aceptación y libertad en lo inevitable. Pero aceptar el destino no significa resignarse. Los estoicos no proponían pasividad, todo lo contrario. Creían en la acción firme, en la virtud, en la disciplina. Lo que enseñaban era una clara división. Hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no lo están. Y nuestra paz interior depende de no confundirlas jamás. ¿Qué está bajo tu control? Tus pensamientos, tus decisiones, tu voluntad, tu carácter. ¿Qué no lo está? La muerte, la enfermedad, la opinión de los demás, los accidentes, la marcha del tiempo. Quien dedica su vida a luchar contra lo que no puede controlar, se hunde en la frustración. Quien enfoca su energía en lo que sí puede, encuentra serenidad. Esa es la armonía con la naturaleza. Aceptar lo que no depende de ti y dar lo mejor de ti en lo que sí depende. Imagina que te enfrentas a una tormenta en el mar. No puedes detener el viento, ni las olas, ni las corrientes, pero puedes dirigir tu vela, ajustar tu timón, mantener la calma del capitán. Lo mismo ocurre con la vida. El destino puede sacudirte con pruebas, pérdidas, dolores. No está en tus manos detenerlo, pero sí está en tus manos navegar con virtud, sin perder la dignidad ni el coraje. Marco Aurelio lo expresaba en sus meditaciones nocturnas.
Todo lo que sucede, sucede como debía suceder. Si no te gusta, recuerda que no está en ti cambiar el orden del universo, pero sí está en ti cambiar tu juicio sobre lo que sucede. Esa es la última enseñanza. El mundo no te pertenece, pero tu mente sí, y allí, en ese espacio interior, siempre eres libre. Aceptar el destino no significa callar tus sueños, ni renunciar a tu esfuerzo. Significa reconocer que, aunque luches con todas tus fuerzas, el resultado final no depende de ti. Haces lo que puedes, das lo mejor de ti, y luego sueltas. Y en ese soltar aparece la paz. Porque entiendes que no eres dueño del desenlace, solo de la intención con que actúas. Vivir en armonía con la naturaleza y el destino también es vivir con gratitud. Cada día que amanece no es una deuda que el universo tiene contigo, es un regalo inesperado. Cada respiro, cada encuentro, cada instante no te pertenece por derecho, sino que te es concedido por un tiempo limitado. Y cuando entiendes eso, dejas de quejarte por lo que falta y empiezas a agradecer lo que ya está. Este principio, aunque parece abstracto, es profundamente práctico. Si mañana pierdes algo valioso, podrás recordarte, era parte del orden de la vida. Si enfrentas una enfermedad, podrás decir, no controlo esto, pero sí controlo mi ánimo. Si alguien te hiere, podrás pensar, no puedo controlar sus acciones, pero sí mis respuestas. Eso es vivir en armonía, no negando la dureza del destino, sino abrazándola con serenidad. En el fondo, todo lo que hemos visto hasta aquí desemboca en esta enseñanza final. La disciplina, la aceptación del dolor, la meditación sobre la muerte, la práctica de la virtud, todo nos conduce al mismo lugar. Comprender que no somos dueños del destino, pero sí de nuestra actitud, que no elegimos cuánto tiempo viviremos, pero sí qué clase de vida viviremos, y que, al aceptar el orden de la naturaleza, dejamos de pelear con la realidad y empezamos a vivir en paz con ella. Y aquí, en este último principio, se revela la gran paradoja del estoicismo. Solo quienes aceptan su pequeñez frente al universo encuentran grandeza en su interior. Solo quienes dejan de luchar contra lo inevitable alcanzan la libertad más profunda. Solo quienes reconocen que todo puede perderse mañana viven plenamente hoy. Este es el cierre de los 11 principios estoicos para enfrentar la pérdida y el dolor. Y recuerda, cada uno de ellos no es solo una idea para reflexionar, sino una práctica para vivir. Horizonte estoico. No está aquí para ofrecerte consuelos vacíos, sino para invitarte a forjar un espíritu indomable, porque perderás personas, perderás momentos, perderás cosas, pero nunca perderás tu capacidad de vivir con virtud, coraje y paz interior. Y en ese poder, en esa libertad, reside lo que ningún destino puede arrebatarte. Has llegado hasta aquí. Has escuchado uno a uno los principios estoicos que han atravesado los siglos, que han acompañado a hombres y mujeres en tiempos de guerra, de hambre, de peste, de exilio, de esclavitud y también de gloria y poder. Y ahora, esos mismos principios resuenan en ti, en tu tiempo, en tu historia, en tu dolor y en tu búsqueda de paz. Al recorrer estos 11 principios, quizás notaste algo. No eran recetas rápidas, no eran consejos superficiales para calmar una herida de manera temporal. Cada enseñanza fue una invitación a mirar más adentro, a confrontar lo que tememos, a aceptar lo inevitable y a descubrir que dentro de ti hay una fuerza mucho mayor de la que creías. Esa fuerza es la razón, la virtud, el espíritu que ninguna circunstancia puede quebrar si tú eliges mantenerlo firme. Hemos hablado de aceptar la muerte como parte natural de la vida, de reconocer que nada nos pertenece en verdad, de cultivar la disciplina como arma contra el caos, de ver el dolor como maestro y no como enemigo. Hemos caminado de la mano de Marco Aurelio, de Epicteto, de Séneca, hombres que vivieron en mundos tan duros como el nuestro, y que sin embargo encontraron serenidad en medio del sufrimiento. Y ahora, mientras cierras este recorrido, quiero invitarte a reflexionar en silencio. ¿Qué significa para ti la pérdida?
cómo has enfrentado el dolor en tu vida. ¿Qué actitud has tomado ante aquello que no podías controlar? Porque los estoicos nos dirían que el verdadero aprendizaje no está en escuchar, sino en practicar. El dolor no desaparecerá, la pérdida no dejará de visitarnos. La vida, con toda su belleza, siempre llevará consigo la sombra de lo incierto. Pero lo que puede cambiar, lo que está en tus manos, es la manera en que decides vivir frente a ello. Imagina por un momento que todo lo que posees, cada persona que amas, cada momento que disfrutas, pudiera desaparecer mañana. ¿Cómo vivirías hoy? Probablemente con más intensidad, con más gratitud, con más calma en medio del ruido. Eso es lo que los estoicos llamaban memento mori, el recuerdo constante de la finitud, no para hundirse en tristeza, sino para despertar, para no aplazar la vida, para no malgastar el tiempo en quejas y resentimientos, sino para habitar cada instante como si fuera único. Y aquí está el gran regalo de esta filosofía. Cuando entiendes que no controlas el destino, pero sí controlas tu respuesta, dejas de ser esclavo de las circunstancias. Nadie puede prometerte que no perderás, nadie puede prometerte que no dolerá, pero sí puedes prometerte a ti mismo que cuando llegue el momento, lo enfrentarás con dignidad, con fortaleza, con la serenidad de quien sabe que nada puede arrebatarle su virtud. En ese punto, descubres la libertad más profunda, porque ya no vives temiendo lo que la vida pueda quitarte, vives agradeciendo lo que la vida ya te da. Ya no te rompes por lo que no controlas, sino que fortaleces tu carácter en lo único que siempre estará bajo tu mando, tu mente, tu voluntad, tu elección. Y no olvides algo esencial. Los estoicos nunca dijeron que este camino fuera fácil. Al contrario, sabían que era arduo, que requería práctica diaria, recordatorios constantes, disciplina firme. Por eso Marco Aurelio escribía cada noche en su diario. Por eso Epicteto repetía sus lecciones a los discípulos. Por eso Séneca escribía cartas recordando que cada día podía ser el último. Porque ellos mismos, a pesar de su sabiduría, necesitaban ejercitarse como un guerrero que nunca baja la guardia. Tú también necesitarás recordarlo. Cada mañana al despertar podrás decirte, hoy puedo perder, pero también puedo elegir cómo vivir. Cada noche, antes de dormir, podrás preguntarte, ¿viví hoy con virtud, con calma, con gratitud? Y en esa práctica diaria, lenta y constante, se forjará tu espíritu estoico. Este canal, Horizonte Estoico, está aquí para acompañarte en ese camino. No porque tenga respuestas absolutas, sino porque cada reflexión es una oportunidad para que tú mismo descubras tu fortaleza interior. Y porque, en un mundo lleno de ruido, de distracciones y de superficialidad, detenerte a escuchar a los estoicos es un acto de resistencia, un acto de coraje. Así que lleva contigo estas 11 enseñanzas. Regrésalas a tu memoria cuando el dolor golpee, cuando la pérdida te visite, cuando el destino se muestre cruel, porque en ese momento recordarás que no estás solo. Miles de años de sabiduría te acompañan, y aunque el dolor duela, aunque la pérdida arranque lágrimas, dentro de ti existirá una voz que dirá, esto también pasará, y yo también resistiré. Que estas palabras sean una semilla en tu corazón, que germinen en disciplina, en serenidad y en gratitud, y que, al mirar hacia atrás, un día puedas decir, el dolor me transformó, la pérdida me enseñó, y el destino no me venció. Este es el cierre de los 11 principios estoicos para enfrentar la pérdida y el dolor. Este es tu recordatorio de que la vida es breve, frágil e incierta, pero también suficiente para quien aprende a vivir con virtud. Porque, como diría Marco Aurelio, vive como si fueras a morir mañana, pero obra como si fueras a vivir siempre. Y así, en cada respiración, en cada paso, en cada momento, encontrarás la paz que ninguna circunstancia puede arrebatarte.